continuación vamos a escuchar a la doctora Natalie Quiroz. Ella es médica especialista en dermatología y cirugía dermatológica de la Universidad del Valle, que nos va a acompañar con su charla sobre urgencias dermatológicas. Buenos días, pues hoy vamos a hablar sobre las urgencias en dermatología. Estas se consideran aquellas situaciones en las cuales el paciente va a manifestar un problema cutáneo y ese problema cutáneo va a necesitar una atención inmediata. En realidad hay pocas urgencias en dermatología, entre ellas están la urticaria, el angioedema, el síndrome de piel escaldada estafilocóxico, las enfermedades ampollosas autoinmunes y la eritrodermia exfoliativa. Hoy vamos a hablar de las más comunes. Estas urgencias pues van a amenazar la vida del paciente, necesitan hospitalización y pueden resultar en alguna discapacidad para los pacientes. Hoy nos vamos a enfocar en las más comunes y relativamente las más graves que hay en dermatología: el síndrome de Stevens-Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica y el DRESS o rash medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos. Primero debemos saber qué es la reacción adversa a un medicamento. Esta se va a considerar aquel efecto que no es intencionado y que va a ocurrir a las dosis que normalmente usamos un medicamento, ya sea un medicamento de profilaxis, de diagnóstico o de tratamiento de una enfermedad. La patogénesis de la mayoría de estas enfermedades va a involucrar el sistema inmune, donde estos medicamentos son reconocidos como aptenos y las células presentadoras de antígeno van a activar el sistema inmune activando linfocitos B y proliferando los linfocitos T. Ya para iniciar, entonces vamos a hablar del síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Ambos hacen parte del espectro de una misma enfermedad y se consideran como reacciones mucocutáneas severas. Esta foto siempre es para recordarle que en más del 95% de los casos, tanto en el Stevens-Johnson como en la necrolisis epidérmica tóxica, hay compromiso de mucosas y ese es uno de los signos claves del examen físico. Mucosas oculares, nasales, orales, vaginales, uretrales y perianales siempre deben ser evaluadas en estos pacientes. Como les decía, ambos forman parte del espectro de una misma enfermedad, donde lo que va a diferir va a ser la severidad. Esta se considera una condición dermato-ampollosa inmunológica severa y una reacción idiosincrática generalmente a medicamentos. Genera una alta mortalidad y morbilidad a largo plazo. Y la patogenia involucra una muerte de queratinocitos, una necrosis epidérmica donde se empiezan a separar las capas subepidérmicas y hay pérdida de tejido. Se cree que la incidencia es de 2 a 7 casos por millón, considerándolo como tal una enfermedad rara, y la relación de Stevens-Johnson-NET es de 3 casos a 1. En países donde hay estadísticas como la India, se ha reportado hasta el 19.5% de casos. La mortalidad del Stevens-Johnson es hasta el 10%, de la NET hasta el 40%. Los ancianos se ven hasta 3 veces afectados y los pacientes VIH hasta 100 veces más afectados, y la recurrencia se presenta sobre todo en los niños hasta en el 18% de los casos. La etiología inicialmente se consideraba que era solo medicamentos, pero ya se tiene claro que no solo es a medicamentos. 50% de los casos de Stevens-Johnson se atribuyen a medicamentos y hasta el 95% de los de necrolisis epidérmica tóxica. Los otros casos ¿a qué corresponden? A infecciones, micoplasma, herpes, micobacterias, rickettsia, citomegalovirus son de los agentes más comunes, vacunas, químicos industriales, medicamentos naturales, enfermedades sistémicas y alimentos son otros de los que podrían producir Stevens-Johnson y NET. De los medicamentos, más de 200 medicamentos implicados. Los más comunes los que ven en la tabla: sulfas, anticonvulsivantes aromáticos, betalactámicos, nonilapina, bacavir, AINES, alopurinol, lamotrigina, tetraciclinas y quinolonas. Y los síntomas generalmente se van a dar en las primeras 8 semanas después del inicio del medicamento. Hay unos factores predisponentes ya bien identificados, como es una predisposición genética con unos HLA específicos, lo que les nombraba acerca de los pacientes VIH-Sida, pacientes que estén en radioterapia más manejo con fenitorina, pacientes con tumores o que se inicien dosis altas y rápidas de medicamentos, pacientes con lupus y radiación ultravioleta como otro de los factores predisponentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esos linfocitos que se activaron van a generar activación masiva de todos los patrones de apoptosis, ya sea por perforinas y enzimas o por fosfatligando.
Esto se presenta con la forma nativa del medicamento y el MHC o el HLA va a presentar esta droga al receptor del linfocito T, que va a hacer que se expandan estos linfocitos T citotóxicos, que lleguen al epitelio a hacer muerte masiva de queratinocitos y que además vayan a producir unos mediadores de muerte solubles. Sin embargo, no solo las perforinas y las enzimas y el fosfoligando son los más importantes. En los últimos años se ha visto que la granulicina es una proteína citolítica que es producida y secretada por los linfocitos T, por los NK y las NKT. Y esta ha sido la más importante y la que más altamente se expresa en estos casos. Se han medido los niveles de granulicina en el fluido de las ampollas de los pacientes y se ha visto que el nivel de la granulicina se relaciona con la severidad de la enfermedad. Asimismo, se han hecho ensayos donde se inyecta la granulicina en ratones y se produce ampollamiento y necrosis dependiente de la dosis. En la piel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un gran infiltrado de linfocitos y vamos a encontrar necrosis de la epidermis con queratinocitos necróticos y un despegamiento desde la capa basal de la epidermis. La presentación clínica inicialmente va a aparecerse en cuadro viral. Los pacientes manifiestan fiebre, malestar general, tos, rinorrea, anorexia, mialgias, generalmente 1 a 3 días antes de que se inicie el brote en la piel. Posteriormente ya se van a desarrollar sobre todo el compromiso de mucosas, úlceras oculares, orales y genitales, y un día después de la mucositis empieza el rash. Inicialmente los pacientes no van a debutar con las ampollas, pueden debutar con máculas o con placas eritematosas que luego ya se ampollan. Y estas ampollas pues son dolorosas. El signo de Nikolsky es un signo muy importante donde al hacer presión tangencial sobre la piel se va a producir una separación epidérmica produciendo pues el despegamiento de la epidermis. Esta era una paciente que inicialmente había consultado por un cuadro como el que les describía, fiebre, malestar general. Consideraron inicialmente un cuadro viral. Cuando empezó a hacer el compromiso en mucosas consideraron herpes. Posteriormente empezó a hacer el ampollamiento y consideraron que era una varicela. Para que vean pues, que el diagnóstico es muy difícil en los primeros estadios de la enfermedad. Posteriormente, este es cuando ya llega al hospital, donde podemos ver un gran compromiso de mucosas, tanto mucosa nasal como mucosa oral, y un ampollamiento evidente con compromiso también facial. Y aquí les quería mostrar, aunque no se ve muy bien en la foto, aquí no está ampollada todavía. Este es el episodio pre-ampollarse, que son placas eritematosas violáceas que se pueden presentar con la diana atípica, que es el eritema alrededor de la placa. Estos son otros casos pues, de pacientes. Aquí ya el ampollamiento pues, es mucho más evidente, pero también podemos ver lo que les mostraba. Este es el cuadro como inicial antes del ampollamiento, unas placas violáceas que pueden tener un halo eritematoso. La diferencia entre el Steven Johnson y la NET va a ser el porcentaje de superficie corporal que está comprometida. Entonces, cuando tenemos menos del 10%, estamos hablando del síndrome de Steven Johnson. Cuando tenemos más del 30% de la necrolisis epidérmica tóxica, marcada la necrolisis por lo que les explicaba, un despegamiento espontáneo por fricción. Y pues la necrolisis ya va a ser el extremo más grave de la enfermedad, donde ya vamos a ver un despegamiento masivo de la epidermis, pues ya mucho más grave. Hay una escala que se debe realizar en todos los pacientes. Esta escala se llama SCORTEN. Esta escala no solo nos va a ayudar a definir el manejo que se le debe dar a estos pacientes, sino que nos ayuda a ver pronóstico. Esta escala evalúa edad, presencia de tumores, la superficie despegada en el día 1, presencia de taquicardia, el boom, la glucosa y el bicarbonato. Cuando hay más de 2 puntos, ya debemos considerar que este paciente debe ir a manejo en UCI o en una unidad de quemados. Cuando es más de 4, la mortalidad está de la mitad de los pacientes, y cuando es más de 5, hasta el 90%. El tratamiento inicial y fundamental va a ser retirar el medicamento causal, y lo segundo que se ha visto que tiene más evidencia es el manejo multidisciplinario y las medidas de soporte. Respecto al cuidado de heridas, que es una de las interrogantes más grandes, no hay ensayos clínicos controlados que nos digan si es mejor debilidar o no debilitar estas heridas. Sin embargo, nuestra teoría de la parte dermatológica es que esto es un proceso inmunológico, a diferencia de un quemado donde sabemos que hay linfocitos T que están activados en ese epitelio, y al hacer trauma o debilidad vamos a activar más esos linfocitos T a producir más ulceración. Entonces, nuestra recomendación es que la piel funcione como un apósito biológico y que simplemente debemos
dejar cubiertas las heridas sin debridad. La nutrición es muy importante en este proceso, donde recordemos que por el compromiso de mucosa se puede comprometer, entonces se recomienda la presencia de sonda nasogástrica o ya nutrición parenteral, y recordar que los requerimientos de estos pacientes no son iguales a un gran quemado, sino que son un tercio menores que los quemados. El cuidado ocular es fundamental, ojalá estos pacientes pudieran tener valoración oftalmológica diaria y lubricantes oculares. La prevención de infecciones se debe realizar con cultivos cada 48 horas, sin embargo no se recomienda la profilaxis antibiótica, y es muy importante, algo de lo que más se olvida en el manejo de estos pacientes, sobre todo pues en las mujeres, son las secuelas vulvovaginales que pueden llegar a dar con sinequias vaginales en las pacientes por el compromiso de mucosas. Entonces se recomienda la presencia de esteroides tópicos y antifúngicos en el manejo de estas pacientes. Respecto a las terapias adyuvantes, es aún más controvertido el tratamiento porque no hay una terapia gold estándar para manejo de los pacientes con Stevens-Johnson y NET. Los esteroides se han visto que pueden generar más complicaciones y mortalidad, que aumentan el riesgo de sepsis, que aumentan el catabolismo de proteínas y que además van a disminuir la tasa de epitelización, y que además están contraindicados cuando hay apoyamiento severo. Respecto a la inmunoglobulina endovenosa, los datos son limitados. Su función va a ser como antagonista del Fas ligando, pero como sabemos la granulocina va a ser el mediador más importante, por eso pues la efectividad es limitada. Si se va a colocar inmunoglobulina endovenosa, se debe colocar a 1 gramo por kilo día por 3 días consecutivos y en fases tempranas de 24 a 48 horas antes del inicio. La ciclosporina solo hay reportes de caso con manejo a 3 miligramos por kilo día, que va a disminuir la progresión de la enfermedad. Otros reportes son con anti-TNF y plasmaféresis. Las complicaciones, pues las principales van a ser la sepsis, la falla respiratoria y falla orgánica múltiple, y sobre todo vamos a ver compromiso en los dientes, en las uñas, esofagitis, compromiso respiratorio y lo que les recordaba, el compromiso ginecológico con adenosis o estenosis vaginal. El diagnóstico diferencial se va a hacer con la PEGA, que es la pustulosis exantemática generalizada aguda, que es otra de las reacciones a medicamentos, con el DRES, que es el que vamos a ver más adelante, y con el eritema multiforme. El eritema multiforme clásicamente tiene 2 aros eritematosos, que es lo que se denomina la diana típica. La del Stevens-Johnson solo presenta un aro eritematoso, o en muchos casos no lo presenta, que es la diana atípica. Ya hablando del DRES, este se considera como el rash medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos. Va a ser un síndrome de hipersensibilidad inducido por medicamento y puede ser potencialmente mortal. Está asociado con la presencia del herpes virus 6 y se da hasta en 1 de cada 5.000 exposiciones a antiepilépticos, donde el más común es la carbamazepina. La mortalidad de estos pacientes puede ser hasta el 20% por compromiso hepático renal y se da de 2 a 6 semanas después del consumo del medicamento. La incidencia del DRES es desconocida. En la India se reportan de 0.9 por 100.000 habitantes y se da sobre todo en adultos sin predilección por el sexo. 80% está asociado a medicamentos, 20% no se ha establecido la relación. Se cree que las infecciones es otro de los factores desencadenantes. Hay unas bases genéticas con HLAs ya identificados, y los medicamentos más asociados al DRES van a ser la carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, fenobarbital, sulfasalacina, dapsona, minocyclina, vancomicina, trimetoprim-sulfa, nitrofurantoína, ibuprofeno y antirretrovirales. La patogénesis va a involucrar una parte inmunológica, donde hay una respuesta específica inmune a un medicamento y se activan linfocitos T, tanto CD4 como CD8 en la fase aguda, pero se ha visto que en esa activación inmunológica se reactiva el herpes virus 6 por la expansión de linfocitos T reguladores. Se considera que hay una reacción cruzada de linfocitos T activados por el virus. Lo que vamos a encontrar en el epitelio va a ser un gran infiltrado linfocitario, y en las flechas estoy marcando los eosinófilos que están presentes en la epidermis. La presentación clínica entonces va a haber un rash que inicialmente es difuso, eritematoso, pruriginoso, y que inicialmente son máculas que luego se relacionan con una dermatitis exfoliativa. La presencia de anormalidades hematológicas, donde hay eosinofilia mayor de 1500, o la presencia de linfocitos atípicos, fiebre y compromiso sistémico con adenopatías, hepatitis, nefritis intersticial o carditis.
Entonces, esto es lo que les decía del rash, es un rash que inicialmente se podría parecer a cualquier virus. Se ven luego unas placas que ya se infiltran y lo importante es que se compromete más del 50% de la superficie corporal. Ese es otro de los ejemplos del rash. Y dos hallazgos fundamentales que tienen los pacientes de DRES. Uno es la presencia de estas costras en la boca, que se considera inflamación en mucosas. Sin embargo, ven que es diferente al de la niña que les mostré, que la niña está ulcerada. Estos son más costras, ¿listo? Y el edema facial, que se presenta más del 50% de los casos en los pacientes. Otra foto de un paciente con DRES. Aquí el compromiso también se puede ver las costras, sin embargo pues no se ve ulceración, y ya la dermatitis exfoliativa que está sobre pues la base eritematosa del rash. En pacientes de fototipos más altos es mucho más difícil ver el rash eritematoso, pero llamo la atención lo que les digo, el compromiso como tal en labios y la descamación, además de que este paciente pues evidentemente está hipérico. El compromiso sistémico compromete múltiples órganos. El compromiso linfático, cardíaco, hematológico, pulmonar, renal, pero el más grave es el compromiso hepático, que puede dar necrosis hepática y que es el que aumenta las cifras de mortalidad. En los exámenes de laboratorio pues vamos a encontrar leucocitosis con eosinofilia hasta en el 90% de los casos. La presencia de linfocitos atípicos está en el 70%, aumento de las transaminasas 2 veces su valor normal en más del 80% de los casos, y la presencia de la infección por el herpesvirus 6 hasta en el 60% de los casos. Hay un score también que se describe para los pacientes de DRES, donde evalúa fiebre, adenopatías, la eosinofilia, la presencia de linfocitos atípicos, el rash que compromete más del 50% de la superficie corporal, un rash que además tiene edema facial, que puede tener púrpura y que tiene placas infiltradas y descamación, que es el rash característico del DRES. Biopsia que sugiere un diagnóstico alternativo y nos quitaría puntos en este score. El compromiso de uno o de más órganos, la duración de la enfermedad mayor a 15 días y los otros exámenes paraquímicos. El tratamiento como tal pues va a ser retirar el medicamento, las medidas generales de soporte y monitoría del paciente, emolientes y uso de esteroides tópicos de alta potencia de 2 a 3 veces por día por una semana. De hecho, la mayoría de los estudios recomiendan que estos pacientes, a no ser que tengan compromiso renal o hepático severo, no requieren manejo sistémico, sino medidas de soporte y manejo de piel con emolientes y esteroides tópicos de alta potencia. Si el paciente presenta compromiso hepático renal severo, se recomiendan los esteroides a dosis de 0.5 a 2 miligramos por kilo. No se recomienda el uso de antivirales en relación con el herpesvirus 6, ni tampoco se recomienda el uso de inmunoglobulina endovenosa. La mortalidad en el DRES es del 5 al 10%. La mayoría de los pacientes se recuperan semanas y meses después de suspender el medicamento. La prevalencia de secuelas no ha sido estudiada, pero se ha visto que estos pacientes tienden a desarrollar enfermedades autoinmunes posteriores, por lo cual requiere seguimiento. Muchas gracias. Este es el paciente que vieron. Ya,